Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal de Diario de Cuba. Hoy hablaremos de la entrada del país al grupo de los denominados BRICS en calidad de miembro asociado y de las posibles consecuencias de esa decisión geopolítica. Para abordar este tema contamos hoy con Armando Chaguaceda, politólogo y profesor universitario, y Andrés Servín, presidente emérito de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Gracias a todos por acompañarnos y ya comenzamos a poner los puntos a las IES. Armando Chaguaceda, ¿qué gana Cuba si es que gana algo con su participación en los BRICS? Potencialmente dos cosas, aunque tiene vínculos bilaterales con varios de los países principales, bueno, con los principales, Brasil, Rusia, China, la India, Sudáfrica, gana en primer lugar prestigio y legitimidad. Sobre todo había cuenta, por ejemplo, que en esta reunión, si bien trae un estatus consultivo, observador, junto con Bolivia, si los BRICS tienen como niveles de membresía, ¿no? Golden y menor, forma parte de una familia variopinta que se está redefiniendo como una supuesta alternativa al orden liberal post-1945 y post-1989. Entonces, primero gana legitimidad, gana el hecho de decir, mira, Michelle, soy aceptada en un club, en un nuevo club. Y cree además que en ese espacio, como se han ido creando instancias como bancos, formas de financiamiento, etcétera, puede acceder a crédito, puede acceder a inversiones. Yo creo que gana potencialmente las dos cosas, pero insisto en esto, está en un estatus que no es un estatus de miembro pleno, y por demás, los BRICS tienen también muchas diferencias internas y asimetrías. Entonces tampoco es así como un bloque dirigido contra Occidente. De manera que es un triunfo limitado y parcial a contraposición, por ejemplo, del que no tuvo Venezuela. Y que nos dice mucho también de capacidades de influencia del Estado cubano en el ámbito de la diplomacia global, ¿no? Pero es un triunfo limitado. Profesor Andrés Servín, ¿es un triunfo diplomático, en su opinión, como plantea Chaguaceda, para el régimen cubano? Históricamente Cuba ha tenido un protagonismo internacional, yo diría, desproporcionado con respecto a su capacidad demográfica y a su territorio. O sea que esta es una gran oportunidad que se da en continuidad con lo que en su momento fue también la participación en el movimiento de no alineados, en toda una serie de organismos que tenían una perspectiva que se trataba de deslindar de la perspectiva predominantemente occidental. Y esto es también un poco lo que son los BRICS, una salvedad. Cuba no es observador, en realidad lo que han entrado son unos 16 países, después de la última reunión, en esta reunión de Kazán, 16 países que están en calidad de socios. Esto es una categoría totalmente nueva, eventualmente posiblemente les permita acceder al Banco de Desarrollo de los BRICS, pero todo eso está por verse aún. Y en ese sentido yo creo que Cuba sí... Cuba ha sabido aprovechar siempre muy bien su capital político en términos de relaciones internacionales, insisto, incluso en el medio de esta crisis. Y esto es parte de esa consistente política exterior que ha llevado Cuba. Chaguaceda, el régimen casi ha presentado esto a los cubanos como un nuevo y milagroso CAME, aquel organismo de la órbita soviética de triste recordación, pero en mi opinión y en la de muchos, esto no tiene absolutamente nada que ver. Primero, el CAME era un mecanismo de integración entre economías estatalmente planificadas, con integración a largo plazo, concertada, planificada, con estados dirigidos por partidos comunistas. Eso es otra cosa distinta, con una privilegiadísima línea de crédito extendida que hasta la fecha nunca se pagó. Esto es otra cosa, estos son economías de mercado con regímenes que oscilan desde autocracias cerradas como China y Rusia hasta regímenes híbridos como la India y en algunos casos democracias liberales como Brasil. Es decir, son estados en los cuales la posibilidad de la élite de imponer una agenda es distinta en todos los casos. Yo no puedo decir, dale a Michel todo lo que él pide de aquí a 25 años, porque, un momento, Brasil no es Rusia, Rusia no es la India. Entonces, hay diferencias. Y fíjate incluso que en el ámbito bilateral, Michel, las noticias que vimos recientemente, China misma apretando, diciendo al gobierno cubano, bueno, pues yo no te puedo subsidiar, implementa reformas de mercado, aunque no toque el sistema político, pero implementa reformas de mercado. Rusia, con el crédito de 1.200 millones para restablecimiento del servicio eléctrico, que después nos enteramos que el crédito no corre porque el primer tramo no se concerta y no se paga. Entonces, y te estoy hablando de las dos grandes autocracias cerradas, las más cercanas políticamente al régimen de La Habana.
Entonces, si no hay plata, esto no es el CAME. Esto no es una integración ideológica que subordina lo económico. Esto es un espacio de concertación muy diverso que para nada puede ser comparado al CAME. Así que lamento aguar la fiesta a los que crean que es el CAME, pero no es el CAME. Ni siquiera es la alternativa bolivariana, que también tenía un componente ideológico. Armando, habría que decir también que Cuba es la única economía cerrada de todo ese bloque, sin la existencia de un mercado interno que pueda resultar interesante para el resto de los miembros. En tu opinión, ¿cómo se compaginan los diferentes intereses de estos países que funcionan como economías capitalistas con sus propias particularidades, excepto Cuba? Si tú lo comparas, por ejemplo, con dos países disímiles como Irán y Bolivia, o sea, en Bolivia hay una economía privada boyante, bueno, hasta la crisis reciente, de un sector de pequeñas y medianas empresas vinculados al partido oficial, pero también vinculado al tema del gas, del comercio, etcétera. Bolivia es un país capitalista, aunque ideológicamente cercano al eje bolivariano, es parte del eje bolivariano. Irán, que Irán es un régimen postrevolucionario, digamos el que más se podría parecer a Cuba, sí, pero en Irán hay toda una capa de capitalismo de Estado, pero también hay una capa de mercaderes, de los bazaríes, y hay una capa de pequeñas, medianas y grandes empresas privadas de capital nacional. O sea, es otra cosa distinta. Además del Estado calamitoso de la economía cubana y la pequeñez de su mercado, como tú bien dices, es la única economía cerrada que va a entrar en el bloque. Profesor Servín, en este caso, ¿cuál es su opinión sobre la única economía cerrada en el bloque de los BRICS, que ya son un conglomerado bastante variopinto de países? Bueno, justamente lo que hay que tener en cuenta es que estamos frente a un bloque, más que un bloque, yo diría un club con una gran diversidad, grandes diferencias y asimetrías dentro de los miembros del club, y en ese contexto las asimetrías y las diferencias no solamente se refieren a lo económico, porque todos son economías emergentes, básicamente, o pretenden ser economías emergentes. Se refiere también a los distintos sistemas y regímenes políticos que se establecen. Hay más autoritarios y menos autoritarios. Pero yo creo que la distinción más importante que hay que tener en cuenta a la hora de ver cómo se ubican los distintos actores dentro de los BRICS es ¿quiénes constituyen el eje antioccidental por excelencia y tienen un cuestionamiento mucho más radical del sistema de gobernanza global, y quienes tienen una posición no occidental? Es decir, no nos comprometemos con Occidente, buscamos alternativas, pero no tenemos una posición militantemente antioccidental. Y en ese contexto, bueno, habrá que ver cómo se ubica Cuba, porque Cuba tiene que responder a otros desafíos que no son de política exterior, son desafíos de política interna, política doméstica, que todos estamos viendo que demandan un gran esfuerzo y probablemente algún tipo de cambios. Me quedo con usted, profesor Servín. Maduro ha estallado contra la Cancillería brasileña como responsable del veto a Venezuela en este club, aunque sin mencionar a Lula. Solamente ha estallado contra la Cancillería de Brasil por la decisión de Brasil. Con la Cancillería y con Celso Amorín, que es el gran factor en todo esto, porque Celso Amorín fue el enviado de Lula para supervisar las elecciones en Venezuela y fue el que dijo, bueno, esto no hay manera de seguir tapando el sol con un dedo y decir que aquí no hubo elecciones fraudulentas. Entonces, a ver, hay dos cosas que hay que tener muy claras. Primero, hay una situación de tensión obvia por la situación de las elecciones entre Brasil y Venezuela y la posición de Brasil. Segundo, esto también está asociado con el otro hecho. Brasil está a cargo de la Embajada Argentina, donde hay 6 asilados políticos de la oposición, y el gobierno de Maduro no permite que estos asilados salgan del país. Y esto también es un punto de fricción diplomático muy importante. Pero quizás a todo esto lo que hay que agregar es que, de alguna manera, el actor decisivo en términos regionales dentro de los BRICS es Brasil. Brasil es un gran actor protagónico que en última instancia hay como un acuerdo implícito en los BRICS que los líderes o los actores protagónicos a nivel regional son los que deciden quiénes entran y quiénes no entran dentro de la región. Por eso tuvo una posición muy clara con respecto a Cuba, a Bolivia, pero con respecto a Venezuela y Nicaragua dijo no entran. Y entonces, en este contexto, también hay que tener en cuenta que esto acarrea una serie de tensiones dentro de los BRICS, porque Rusia tenía una posición totalmente contraria. Dice, sí, Venezuela debe ser miembro. Estaba molesta Rusia porque no admitieron a Venezuela como miembro de los BRICS. Y bueno, a mí me parece muy bien.
Brasil mantiene su posición, es una posición coherente, tiene una política exterior relativamente consistente, independientemente de los cambios de gobierno, y objetivos de Estado en términos de política exterior que se mantienen a lo largo del tiempo. Armando, en tu opinión, ¿por qué Brasilia ha vetado a Caracas? Yo creo que por dos razones. Primero, las elecciones también, porque Brasil, no olvidemos que Brasil quiere jugar un rol de liderazgo y Lula en particular, apoyado por Amorim y compañía, y su grupo asesor es un rol de liderazgo en América Latina y en lo que llaman el sur global. Y el liderazgo tiene una dimensión de prestigio también, y esto lo ha hecho quedar mal. Los sucesivos ataques, por ejemplo, de William Saab y de otros personeros del régimen, el propio Diosdado, a un Lula que ha sido bastante anuente en las condiciones de esperar que el régimen hiciera algo más o menos aseado con las elecciones. De manera que, sí, evidentemente le colmó la paciencia y eso afecta la legitimidad y el prestigio. Y por otro lado, complicar también meter a un país con las dimensiones de Venezuela, que son importantes en términos de tamaño, en términos de economía, en términos de población todavía, pero que es un desastre económico. O sea, si los BRICS quieren convertirse en una especie de espacio de algo, de no alternativa, pero por lo menos de contrapeso, de equilibrio, a Occidente tienen que tener cierta salud interna entre los países que le integran, y Venezuela no es el caso. Cuba no es el caso, pero Cuba, ahí yo creo que muestra una vez más el Estado cubano que está en esta peculiar situación en la cual puede tener una crisis interna descomunal, puede tener incluso que afrontar protestas, lo cual indicaría un cierto cambio en la actitud ciudadana, etcétera, 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 pero mantiene esa capacidad externa de seducir, de influir, de ser considerado un actor responsable en relaciones internacionales. Entonces yo creo que esto muestra también esa especificidad del caso cubano de estar en un momento de crisis, casi de colapso interno, y a la vez de mantener una capacidad de influencia exterior mucho mayor que lo que un país en sus magnitudes aconsejaría o diría, ¿no? Profesor Andrés Servín, Moscú dice que estas iniciativas, y cito, no tienen como objetivo el conflicto, sino la diversificación, la creación de oportunidades para eludir a Occidente. Fin de la cita. En este caso, Cuba, Bolivia y la misma Brasil, ¿se borran de lo que es Occidente? No, yo no creo que se borren. Bueno, el caso de Cuba es un caso peculiar, Bolivia también tiene su propio proceso, y Brasil sigue, como bien decía Chaguaceda, de alguna manera tiene una pretensión de asumir un liderazgo regional, pero cuidado, el liderazgo regional de ninguna manera cuestiona su pertenencia a Occidente. Brasil se mantiene dentro del ámbito de Occidente, por eso está en esa línea de países que no tienen una posición antioccidental, tienen una posición no occidental, buscando alternativas. Y en esto creo que se parece también a la India, dentro de los fundadores del BRICS, con otro tipo de matices en la política exterior. Lo que quizás hay que tener en cuenta es que, desde luego, para algunos países, y particularmente para Cuba, que ha tenido una política exterior consistente, esta es una manera de cerrar un capítulo de esa consistencia en el marco de la relación con los BRICS. Y creo que Brasil ha sido un factor muy importante para ayudar en esto. A pesar de que no aparece en primera plana en los medios, pero yo creo que sí, Brasil ha jugado un papel decisivo tanto para la incorporación como socio de Cuba como la de Bolivia. E inclusive en términos de una tensión con Rusia que insistía en la entrada de Venezuela, ¿no? Primero, ¿qué cosa es Occidente? Eso es toda una discusión que no vamos a tener acá. Occidente puede ser visto geopolíticamente, puede ser visto cultural, idiosincráticamente. Claro que Cuba, Brasil, Venezuela, Bolivia pertenecen a Occidente culturalmente, con una particularidad, son una especie de híbrido entre Occidente y el sur global, ¿no? Tienen una doble pertenencia. Rusia también, Rusia es una mezcla del este y del oeste muy, muy peculiar, pero no hay que confiar demasiado en el discurso del Kremlin. El discurso del Kremlin es un discurso confrontativo, usa términos como el occidente colectivo, usa mucho la noción de multipolaridad y a la vez después en otros discursos habla de la guerra contra el occidente colectivo. De manera que en el caso de Rusia muy claramente hay un intento primero de no quedarse solo, ¿verdad? De buscar mecanismos para eludir las sanciones y para sentir que son una gran potencia frente al bloque occidental y en ese caso arrastrar a China, a la India, a su propia agenda, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que tener mucho cuidado con los discursos de la Cancillería rusa porque son como de doble track. Por un lado esto, multipolarismo, democratización de las relaciones internacionales, equilibrio, pero yo creo que eso más bien correspondería a la agenda de la India y de Brasil, y en el caso de Rusia la agenda clara es una agenda de confrontación y de revisionismo.
Ya por último, profesor Servín, la situación que ha vivido Cuba en las últimas semanas, tanto energética como climática, y el no de China a invertir en la isla o a conceder más préstamos, ¿puede augurar, en su opinión, un punto de giro en las decisiones económicas del gobierno cubano que le haga encontrar su justo lugar en los BRICS? Bueno, yo no veo ningún vislumbre de que haya una decisión de generar un cambio económico importante en la isla. Eso está por verse. Obviamente no tenemos una bola de cristal, pero por el momento no hay nada visible en ese sentido, y más bien lo que estamos viendo es una gestión muy dificultosa, para no decir bastante defectuosa, de una situación crítica que es producto de la acumulación de errores que se han venido produciendo. Entonces, yo no creo que a corto plazo podamos ver desde la perspectiva del gobierno cubano la implementación de algún tipo de medidas radicalmente orientadas a la reforma del sistema económico. Y esto, desde luego, también replantea muchas cosas con respecto a mediano plazo, con respecto a la posición de Cuba en el sistema internacional. Yo decía del capital acumulado, vamos a ver cómo ese capital no se dilapida, y de hecho, cuando vemos la reacción de China y vemos la reacción de otros países, ya hay una fatiga de una cantidad de países que estaban dispuestos a cooperar con Cuba, en el sentido de que, bueno, ya está bueno, ahora veamos cómo esto se resuelve internamente y después vamos a ver cómo sigue, ¿no? Y quizás un comentario importante, de todas maneras, no nos olvidemos que uno de los grandes logros de Cuba es lo que se produce en las votaciones de las Naciones Unidas, por ejemplo, recientemente, y que ha causado la destitución de la canciller en Argentina. Es decir, hay un alineamiento de la mayor parte de los países, occidentales, no occidentales, inclusive dentro de ese enfrentamiento entre Occidente y el Oriente global, más allá del sur global, en el sentido de alinearse y solicitar o presionar para que el bloqueo, el embargo económico se suspenda. Y lo que hemos visto es que deberían quedarse solamente Estados Unidos e Israel apoyando esta posición. Bueno, ahora tenemos otro gobierno latinoamericano que aparentemente está muy dispuesto a apoyar la posición de Israel y de Estados Unidos. Armando, ya contigo para terminar el programa. No sé, porque ese punto de giro para mí está claro que debió haberse dado hace mucho tiempo. O sea, Cuba está en una crisis, es como uno de esos edificios de La Habana Vieja que vemos desmoronarse en cámara lenta. Hoy se cae un portal, mañana una columna, pasado. Y no han faltado los consejos, incluso de los propios economistas oficiales cubanos. O sea, yo creo, Michelle, que ahora nadie defiende la economía centralmente planificada, una versión de la cual es lo que sigue rigiendo con pequeños espacios de mercado. Yo creo que hay un gran consenso en los economistas cubanos, incluso en los que aluden a hablar de una crisis estructural de modelo. Yo creo que no se puede desligar la crisis económica para nada de un modelo político de toma de decisiones centralizado. Y ahora mismo que dieron el Nobel a Acemoglu y Robinson, de una élite predadora con instituciones extractivas, que son dos conceptos que usan Acemoglu y Robinson para estudiar por qué fracasan los países. Bueno, Cuba es eso. Cuba es una economía fracasada por instituciones extractivas con una élite predadora. Y sin embargo, el consenso de los economistas, prácticamente los economistas de la reforma, ha sido desmentido una y otra vez. Los planes del Congreso del Partido son pospuestos. Las reformas se sustituyen unas a otras con nombres más rimbombantes, pero no dan resultado. Y Cuba se ha salvado básicamente por las remesas y por el creciente endeudamiento externo y la exportación de mano de obra. Si no fuera por esos elementos, estaría mucho peor la situación de lo que está. Entonces, no sé cuál es la situación límite y cuál es el criterio de racionalidad extrema que tiene que tener la cúpula, esta predadora del Estado cubano, para aplicar un conjunto de reformas. Lo que sí sé es que conforme más se demore, es más inoperante. Se pierde más capital humano, se envejece la población, hay menos que ofrecer a los inversores extranjeros y entonces la situación se vuelve agónica. Pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, el agradecimiento a todos, en especial a nuestros invitados, Armando Chaguaceda, politólogo y profesor universitario, y Andrés Servín, presidente emérito de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Yo soy Michel Suárez, en Diario de Cuba.